Hola, bienvenidos a su podcast Lo Bello de Ser Enfermero. Soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo. Les envío un fuerte abrazo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. Y este episodio es el número 64 y charlaremos acerca de la fibrilación auricular. Como una consecuencia, un seguimiento de los dos temas anteriores que hemos visto en el podcast de EBC y el tratamiento del EBC, pues bueno, una de las principales causas, como bien lo habíamos mencionado, de esa enfermedad, pues es la fibrilación auricular. Y para darle seguimiento a este tema, pues bueno, vamos a complementarlo un poquito, conociendo qué hay detrás de una fibrilación auricular. En esta ocasión, mis bellas y bellos enfermeros, la frase de la semana es de Benjamin Mays, que menciona: la tragedia no es no alcanzar tus objetivos, la tragedia es no tener objetivos que alcanzar. Y bueno, antes de comenzar con el tema de lleno, quiero recordarles que se suscriban, que le den like o manita arriba, que activen la campanita en YouTube para que les avise cada que nosotros subimos un video. Para el mes de marzo, en unos días, vienen sorpresas, vienen episodios de podcast nuevos, con colaboraciones, con entrevistas bien interesantes. Y también van a aparecer nuevas secciones en el canal de YouTube, que bueno, que estaremos tratando de subirles continuamente. Pero al menos van a encontrar dos nuevas secciones con una publicación por mes. Los días, pues bueno, ya los estarán viendo ustedes allí en la plataforma. Pero bueno, lo que quiero decirles es que vienen nuevas cosas para Lo Bello de Ser Enfermero a partir de marzo del 2023. Y también que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, en las 4 como Lo Bello de Ser Enfermero. Y pueden encontrar otro tipo de contenido: flashcards, pueden encontrar resúmenes, pueden encontrar TikToks, obviamente, videos, video reacciones, porque también vamos a hacer nuevo contenido en esas plataformas. Van a encontrar una sección también de comedia en la plataforma de TikTok e Instagram principalmente. Y bueno, esperemos que sea de su agrado todo esto que vamos a hacer para todos ustedes, para que empecemos a tener un poco más de contacto. Y bueno, como siempre, y desde el inicio de nuestro podcast, agradecerle a todo el mundo que nos escucha en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en países de Asia e incluso en países de África, en donde hemos llegado a tener pues compañeros de habla hispana. Es lo más probable, que nos escuchan y que nos han compartido, nos han dado una manita arriba o activado la campanita, dándonos follow en las plataformas de audio más escuchadas. Y bueno, estamos aquí para seguir creciendo y seguirles aportando lo mejor que se pueda en cuanto a contenido. También recuerden que tenemos a partir de este mes de febrero un webinar extra, es decir, tenemos 5 webinars disponibles que los pueden encontrar en Facebook Live o los pueden encontrar también en el canal de YouTube de Lo Bello de Ser Enfermero, aquí en nuestro canal, ya como videos. Y si ustedes quisieran poderse inscribir para obtener su constancia de asistencia, en las descripciones tanto del live, del Facebook Live, como en la descripción del video aquí en YouTube, tendrán una liga hacia un formato de Google, el cual tendrán que llenar para que puedan obtener su constancia de asistencia. Todos los webinars tienen un pequeño costo de 20 pesos. ¿Listo? Entonces, con 20 pesitos ustedes pueden obtener su constancia de asistencia con valor curricular de 2 horas a 2 horas y media aproximadamente, que es lo que duran los webinars. Depende del webinar del que ustedes vayan o quieran inscribirse, y ahí es donde pueden encontrar toda esta información. Y bueno, nada más y nada más que volverles a agradecer. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy: la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más común, con una prevalencia de alrededor del 1% de la población general y del 6% de la población por encima de los 65 años. La FA
como también la podemos llegar a identificar, se puede presentar incluso en una edad temprana sin anomalías cardíacas identificables y se le denomina FA solitaria. Dando cuenta del 2 al 16% de todos los casos de fibrilación auricular. Además, aproximadamente un tercio de los pacientes con FA solitaria tienen antecedentes familiares de un familiar con FA, lo que sugiere formas familiares de la enfermedad. La fibrilación auricular es un ritmo originado en múltiples zonas auriculares ectópicas como resultado de un mayor automatismo o circuitos de reentrada rápidos en las aurículas. Se caracteriza por ondas de fibrilación auricular que también podemos conocer como ondas F minúscula, que son muy pequeñas y rápidas y tienen una respuesta ventricular irregular. Es decir, no todas estas ondas F de fibrilación van a conducir un QRS. De allí que en el trazo que van a ver ahorita aquí en la pantalla una imagen de un trazo de una FA, podamos diferenciar, ¿no? Específicamente cuál sí conduce y cuál no conduce, ¿ok? Entonces no todas esas ondas F van a conducir y de allí que tengamos ese ritmo irregular, ¿no? Que esos QRS no vayan a la misma distancia. La fibrilación auricular que termina espontáneamente antes de 7 días se denomina FA paroxística. Y la fibrilación auricular presente continuamente más de 7 días se le llama FA persistente. Una FA que persiste más de un año recibe el nombre de persistente de larga evolución, mientras que la fibrilación auricular de larga evolución resistente a la cardioversión se califica como FA o fibrilación auricular permanente. Sin embargo, la FA permanente no es necesariamente permanente en sentido literal, porque es posible eliminarla con éxito mediante otros procedimientos, ya sean quirúrgicos o por cateterismo o intervencionismo, que sería mediante la ablación quirúrgica o la ablación por catéter. Algunos pacientes con fibrilación auricular paroxística tienen en ocasiones episodios persistentes y viceversa. La forma predominante de FA determina cómo debería de clasificarse y de allí el tratamiento también. Un factor de confusión en la clasificación de la fibrilación auricular es el tratamiento mediante la cardioversión y los fármacos antiarrítmicos, que también podemos conocer como los FAA, fármacos antiarrítmicos, ¿vale? Por ejemplo, si un paciente se somete a una cardioversión transtorácica 24 horas después del inicio de una FA, se desconoce si la FA habría persistido más de 7 días. Además, el tratamiento con los fármacos antiarrítmicos puede transformar una FA persistente en paroxística. Por lo general, se considera que la clasificación de la FA no debería modificarse según los efectos de la cardioversión eléctrica o los fármacos antiarrítmicos. Fibrilación auricular aislada hace referencia a la FA que se produce en pacientes menores de 60 años. No tienen hipertensión ni ninguna muestra de cardiopatía estructural. Esta denominación es relevante clínicamente porque los pacientes con FA aislada tienen menos riesgo de complicaciones tromboembólicas, lo que elimina la necesidad de la anticoagulación. Puede que también sea más probable que tengan causas familiares o genéticas. Además, la ausencia de cardiopatía estructural permite el uso seguro de fármacos de control del ritmo, como la flecainida, en pacientes con fibrilación auricular aislada. La FA paroxística también se clasifica clínicamente según el contexto del sistema nervioso autónomo en que aparece con más frecuencia. Cerca del 25% de los pacientes con FA paroxística tienen una FA vagotónica, es decir, estimulando el nervio vago podemos llegar a controlar la fibrilación auricular. El 25% de los pacientes que tienen una FA paroxística. La FA comienza en un contexto de tono vagal alto, típicamente al final de la tarde, cuando el paciente está relajado o durante el sueño. Los fármacos con efecto vagotónico, por ejemplo, la digital o los digitálicos, pueden empeorar la FA vagotónica.
y aquellos con efecto vagolítico, por ejemplo la disopiramida, serían especialmente apropiados como profilaxis. La FA adrenérgica se produce en cerca del 10 al 15% de los pacientes con FA paroxística, en un contexto de tono simpático alto, como sucede en el ejercicio extenuante. En pacientes con FA adrenérgica, los beta bloqueantes no solo logran el control de la frecuencia, sino que pueden prevenir la aparición de la FA. La mayoría de los pacientes tienen una forma mixta o aleatoria de FA paroxística, sin un patrón de inicio constante, puesto que puede ser por muchas causas. En algunos el alcohol es un precipitante. La FA es la arritmia más frecuente tratada en la práctica clínica y motivo de ingreso de los pacientes a hospitalización. Cerca del 33% de los ingresos relacionados con arritmias son por FA, es decir, una tercera parte de todas las arritmias que existen en el mundo es FA. Y las otras 2/3 partes se dividen en todas las otras arritmias. De allí que esta sea la arritmia más frecuente que vamos a encontrar en nuestra vida en todos los pacientes. La FA se asocia con un riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, lo que platicábamos en los episodios anteriores, aproximadamente 5 veces mayor y con un incremento del doble de la mortalidad por todas las causas. Es decir, tenemos 5 veces más probabilidades de que nos dé un evento vascular cerebral de características isquémicas, un ictus o un stroke, ¿ok? Y tenemos el doble de mortalidad cuando sucede eso. O sea, cuando el EBC es causado por una FA, tenemos el doble de mortalidad que si hubiera sido causado por cualquier otra etiología. ¿Listo? La FA también se asocia con el desarrollo de insuficiencia cardíaca y se ha ligado a la muerte súbita. La incidencia de la FA está relacionada con la edad y el sexo. Oscila entre el 0.1% anual antes de los 40 años a más del 1.5% anual en mujeres y más del 2% anual en hombres mayores de 80 años. Insuficiencia cardíaca congestiva, valvulopatía aórtica y mitral, aumento de tamaño de la aurícula izquierda o crecimiento auricular izquierdo, hipertensión arterial sistémica descontrolada, edad avanzada y algunas otras circunstancias más son factores de riesgo independientes para el desarrollo de la fibrilación auricular, al igual que la obesidad, la apnea obstructiva del sueño y, por ejemplo, la psoriasis. Esto también son factores de riesgo. Esta última, cuando es grave, triplica el riesgo de fibrilación auricular en pacientes menores de 50 años. Un estudio de cohortes comunitario en Olmsted County, Minnesota, describió que la incidencia ajustada por la edad de fibrilación auricular por 1000 años persona aumentó significativamente entre 1980 y el año 2000, de 4.4 a 5.4 en los hombres y de 2.4 a 2.8 en las mujeres. Se produjo un incremento relativo del 0.6% anual de la incidencia de la fibrilación auricular ajustada según la edad. El aumento de la obesidad explicaba el 60% del incremento de la incidencia de la fibrilación auricular ajustada según la edad. Se calculó que el número de pacientes con fibrilación auricular en los Estados Unidos era de 3.2 millones en 1980 y se elevó hasta 5.1 millones en el año 2000. Y se proyectó que llegaría a 12.1 o 15.9 millones en 2050. Todas esas cifras eran altas, mucho más altas que las estimaciones que ya se tenían previas. De allí la importancia de esta arritmia, que cada vez va a ser más común porque los factores de riesgo cardiovascular causan esta arritmia. Por ejemplo, la obesidad y la hipertensión arterial sistémica, que además de hipertensión arterial sistémica puede llegar a generar crecimiento ventricular izquierdo, crecimiento de la aurícula izquierda y una insuficiencia cardíaca congestiva. Al mismo tiempo que esos crecimientos de las cavidades pueden llegar a generar alguna valvulopatía por insuficiencia, por ejemplo una insuficiencia mitral del lado izquierdo de mi corazón. ¿Listo? Entonces son enfermedades que van como de la mano y que una tras otra puede llegar a condicionar que mi paciente genere una fibrilación auricular. Los síntomas de la fibrilación auricular
van desde ninguno a graves y funcionalmente incapacitantes. Los más frecuentes son las palpitaciones, el cansancio, la disnea, la intolerancia al esfuerzo, el mareo, y puede haber poliuria por la liberación de péptido natriurético auricular. Y si nos ponemos a analizar la palabra natriurético, es la eliminación por la uresis de sodio, y es un péptido que elimina sodio por la uresis, ¿no? Entonces vamos a tener poliuria en ese momento, y muchos pacientes con FA paroxística sintomática también tienen episodios asintomáticos, y algunos pacientes con FA persistente presentan síntomas tan solo intermitentemente, lo que dificulta la valoración precisa de la frecuencia, duración de la FA según los síntomas que el paciente presente. Algunas características principales de la arritmia completa por fibrilación auricular son las siguientes, y las vamos a mencionar una por una, ¿vale? La primera va a ser la frecuencia, que típicamente la frecuencia auricular es de 350 hasta 600, incluso 700 latidos por minuto. La frecuencia ventricular suele ser mayor de 100 latidos por minuto, a menudo se encuentra entre 160 y 180 latidos en fibrilación auricular descontrolada o no tratada. La frecuencia ventricular es inferior a los 100 latidos por minuto en la FA controlada o tratada, o cuando tiene lugar en un corazón con bloqueo AV previo o auriculoventricular. Si la frecuencia ventricular es mayor de 100 latidos por minuto, se denomina fibrilación auricular rápida, con respuesta ventricular rápida, ¿ok? Y hay una que si es menor de 100 latidos por minuto es FA con respuesta ventricular lenta. Muy bien. En cuanto a la regularidad, que es el punto número 2, este ritmo cardíaco es irregular. Ya lo habíamos mencionado al inicio de este episodio. El tercer punto es que vamos a volver a mencionar que no existen las ondas P de despolarización auricular, sino que en este caso van a existir unas ondas F minúscula. Una F minúscula, así la denominamos, F de fibrilación. ¿Okay? Estas ondas F observadas en la fibrilación auricular representan una despolarización, y lo vamos a poner entre comillas, despolarización anómala, caótica e incompleta de pequeños grupos individuales de fibras musculares auriculares llamadas los islotes. No hay ondas P normales, lo que ya les había mencionado, porque los impulsos en las zonas auriculares suprimen al nodo sinusal. Las características de las ondas F son que tienen un inicio y fin que no se puede determinar con certeza. La forma es irregular, redondeadas o puntiagudas, y pueden ser negativas, positivas, bifásicas, etc. ¿Okay? En cuanto a la duración, pues varía enormemente y no es posible determinar con exactitud la duración de cada una de esas ondas, puesto que son muchísimas. Y estaría complicado estar midiendo cada una. Después tenemos, en cuanto a la amplitud, pues habitualmente van de 1 a 2 milímetros o 0.1 a 0.2 milivolts. Y si las ondas F son pequeñas, menos de 1 milímetro o 0.1 milivolts, se denominan ondas de fibrilación finas. Si son grandes, 1 milivolt, perdón, 0.1 milivolt o 1 milímetro o más, se llaman ondas de fibrilación gruesas. Si las ondas F son tan pequeñas y finas que no se registran, las secciones del electrocardiograma entre los complejos QRS pueden aparecer en forma de línea isoeléctrica, ondulada o plana. De allí que nos empecemos a basar en la frecuencia del QRS para determinar si es una FA o no. En cuanto a la relación con el complejo QRS, ya lo habíamos mencionado también, pero lo vamos a volver a retomar. Las ondas F preceden a los complejos QRS, pero estas pueden estar enterradas en ellos o le siguen y se superponen a los segmentos ST y las ondas T. Además de que no son rítmicos, no van uno a uno, ¿no? Muchas ondas F, una sola contracción ventricular, que es el QRS. El intervalo RR, que es otro punto que debemos de tener cuando veamos un electrocardiograma con FA, pues es que los intervalos RR son típicamente desiguales cuando no se transmite un impulso a través del nodo AB.
estará presente una disociación auriculoventricular completa. En consecuencia, puede haber un ritmo de escape de la unión o ventricular que provoca un intervalo RR regular. El siguiente punto es la proporción de conducción. La fibrilación auricular, menos de la mitad de los impulsos eléctricos y a menudo menos de una tercera parte de estos impulsos, se conducen a través de la unión auriculoventricular hacia los ventrículos. La conducción se produce aleatoriamente. Esto da lugar a un ritmo ventricular total o irregular. Hay que recordar que la unión AB tiene un periodo refractario prolongado, lo que previene la conducción de todos los impulsos auriculares rápidos a los ventrículos. Cuando se conducen más de 100 complejos QRS por minuto, el ritmo se denomina fibrilación auricular descontrolada. Si son menos de 100, fibrilación auricular controlada. El complejo QRS pues usualmente es de características normales, a menos que éste presente un trastorno previo de la conducción intraventricular, como un bloqueo de alguna de las ramas de las de His. Conducción ventricular aberrante o preexcitación ventricular. La fibrilación auricular descontrolada y con complejos QRS anómalos puede parecer una taquicardia ventricular, pero habitualmente se diferencia por su total irregularidad. Una taquicardia ventricular siempre va a ser regular, es decir, entre un complejo aberrado y otro siempre va a haber la misma distancia. En cambio, en la FA no va a ser de esa forma. El origen, ya habíamos platicado, que sería el siguiente punto, es en las aurículas, en múltiples zonas ectópicas que generan impulsos caóticamente y opacan la función del nodo sinusal. Las causas, pues ya habíamos mencionado algunas, pero las recordamos. De la fibrilación auricular, pues es la valvulopatía mitral, ya sea estenosis o insuficiencia mitral o doble lesión mitral. Tengamos cardiopatía coronaria con infarto de miocardio o sin ¿A qué me refiero? Que puede ser una angina de pecho inestable, por ejemplo, o que sí lleguemos a un infarto agudo al miocardio con elevación o sin elevación del segmento ST. Presión arterial alta, hipertiroidismo, miocardiopatías, ya sean dilatadas, restrictivas, hipertróficas o hipertensivas, miocarditis y pericarditis aguda, traumatismos torácicos, enfermedad pulmonar, intoxicación digitálica. Y también, independientemente del tipo de cardiopatía subyacente, la fibrilación auricular suele asociarse a una insuficiencia cardíaca congestiva. En algunos casos aparece fibrilación auricular en personas sanas tras una ingesta excesiva de alcohol y cafeína, en periodos de estrés emocional y o sin causa aparente, que sería como una FA idiopática, ¿no? Pero es muy raro. En realidad aparece más pues si tienes alguno de estos factores de riesgo y además tienes ingesta excesiva de alcohol o cafeína, pues obviamente vas a generar una fibrilación auricular muy rápido. Lo pueden conocer. También se pueden utilizar inhibidores directos de la trombina. Los inhibidores del factor 10 activado, ya sean directos o indirectos, y las heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular, para evitar los problemas tromboembólicos que esta patología pueda generar. Ahora, aquí es donde nosotros tendríamos que pensar qué tratamiento se le va a dar a ese paciente cuando esté hospitalizado y cuando se vaya a casa. Cuando se vaya a casa usualmente utilizará un ácido acetilsalicílico de 100 miligramos, que es la dosis para antiagregar a los pacientes, o warfarina o acenocumarol, depende de dónde viva, ya sea en Estados Unidos o en algunos otros países, o en México que utilizamos acenocumarol, pues la dosis que le corresponda, ¿no? Pero si toma estos dos últimos tendrá que modificar muchas cosas de su dieta. Para empezar, dejar de consumir alimentos que sean ricos en vitamina K, como los lácteos, por ejemplo, ¿no? Que sería leche, queso, sobre todo el queso, ¿no? Alimentos de hojas verdes oscuro, ¿no? Serían como también alimentos que son muy ricos en vitamina K. Y entonces hay algunas situaciones que se le tienen que ir explicando al paciente que no debe de comer. Vamos a tocar
en el podcast un tema específico de esto. ¿Y qué hago cuando tengo un paciente que toma anticoagulantes inhibidores de la vitamina K? ¿No? Vamos a hablarlo en específico para que tengamos un buen tiempo para eso. En cambio, los otros anticoagulantes orales, que serían los inhibidores directos de la trombina o los inhibidores del factor 10 activado de manera directa, también son medicamentos vía oral, ¿no? Estos no tienen por qué modificar su alimentación, pero son un poco más difíciles de revertir. ¿Por qué? Porque esos inhibidores de la vitamina K, con vitamina K yo lo antagonizo. Entonces, si mi paciente está sangrando por un inhibidor de la vitamina K, lo que tengo que hacer solamente es poner más dosis de vitamina K para que ésta se pueda adherir a sus receptores. ¿Ok? En cambio, si yo lo anticoagulo con otro fármaco como cualquiera de los que les había mencionado, de inhibidores de la trombina o del factor 10 activado, entonces corro mucho riesgo de que mi paciente presente un sangrado y yo no pueda controlarlo tan rápido. ¿Cómo lo podía hacer de manera inmediata? Pues administrándole, canalizándolo y administrándole por vía intravenosa un plasma fresco congelado o unos crioprecipitados, ¿no? Pero bueno, para esto tendría que llegar a una unidad hospitalaria y no solamente a una clínica, ¿no? Una clínica donde tenemos vitamina K y podemos solucionar el problema. Entonces, son diferentes cuestiones y unas son un poquito más complejas que otras. Entonces, por eso es importante que podamos pues valorar qué es lo que tiene mi paciente. Y ya hospitalizado podemos utilizar los inhibidores del factor 10 de manera indirecta, que sería por ejemplo el Fondaparinux, un anticoagulante subcutáneo, ¿no? O las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina o la nadroparina, que son dos muy comunes también en Latinoamérica, y también la heparina de bajo peso molecular, ya sea subcutánea o intravenosa, depende lo que nosotros necesitemos con esos pacientes. También debemos tener en cuenta los antiarrítmicos, puesto que son un grupo importante para disminuir los riesgos que la arritmia pueda generar. Para el control de la frecuencia necesitamos fármacos cronotrópicos negativos como la digital, ¿no? O la digoxina, ¿no? En específico, pero recuerden, no en todas las FAs. Entonces por eso también se debe de estudiar a este paciente y qué es lo que le genera la FA. ¿Okay? Los beta bloqueadores o los beta blockers, como lo encuentran en las bibliografías, los antagonistas de los canales de calcio y la miodarona, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 son otro tipo de fármacos que no son antiarrítmicos, pero que sí nos pueden ayudar a controlar el ritmo. Es decir, la función propiamente que hacemos al inhibir a la angiotensina 2, ¿sí?, nos va a ayudar a mejorar una contracción, pero no aumentar las veces en que se genera la contracción, que también es un efecto secundario de la angiotensina 2. Por eso es que no son como tal antiarrítmicos, pero sí nos pueden ayudar a mejorar el ritmo de mi paciente. ¿Qué más? También existe tratamiento que no es farmacológico, como los marcapasos, si es que el paciente lo llega a requerir, o que venga acompañado esa FA también de un bloqueo, ya con un estudio electrofisiológico más avanzado, pues se puede detallar, o que sea una FA paroxística, permanente, que no se pueda tratar ni siquiera con lo que ya se había mencionado al inicio, ¿no? Ni siquiera con la cardioversión eléctrica o con la ablación, ¿no? O sea, a pesar de que le hicieron eso, no sale. Entonces a ese paciente hay que colocarle un marcapasos, porque probablemente sea un paciente sintomático, es decir, que tenga continuamente los mareos, las náuseas, las palpitaciones, etcétera, y que esto le pueda ocasionar incluso hasta un síncope. Eso pues puede ser muy complicado para ese paciente, entonces hay que tenerlo en cuenta. La ablación con catéter, lo que les mencionaba, la crioablación, la cardioversión eléctrica, y esta última solo si lo llegara a requerir el paciente. Las cardioversiones eléctricas o deben de ser muy programadas y estudiadas, o debe de ser si mi paciente comienza con un episodio severo en donde con los fármacos no la llegue a controlar y entonces necesito darle una cardioversión eléctrica
porque ya estamos teniendo repercusiones hemodinámicas. Es decir, el ritmo de mi paciente ya está alterando mi presión arterial, la está disminuyendo, está alterando mi presión arterial sistólica y mi presión arterial media, lo cual puede afectar que tenga adecuada perfusión cerebral y o renal y entonces tener más complicaciones. Entonces, para poderlas evitar, pues tenemos que utilizar la cardioversión eléctrica, pero siempre siguiendo nuestros algoritmos de taquiarritmias o bradiarritmias según sea lo que necesitemos. Muy bien, pues bueno, esto es todo lo que les quería platicar acerca de la FA. Muy probablemente en algún momento del podcast volveremos a retomar la FA. Yo creo que ahora vamos a comparar esta información con lo que nos dicen las guías de práctica clínica actuales de la Sociedad Europea de Cardiología, de la American Heart Association, de la American College of Cardiology, de todos lados donde tengamos unas guías de práctica clínica, pues bueno, las vamos a ir analizando, ya sea en un episodio del podcast o en alguna de las nuevas secciones que van a aparecer en el canal de Lo Bello de Ser Enfermero. No se lo pierdan. Ahora vamos a pasar con una nueva sección, que no es tan nueva porque siempre la hacemos, pero vamos a mencionarlo así. Es una nueva sección que es la recomendación de la semana. En la recomendación de la semana, hoy les voy a recomendar, valga la redundancia, el libro Hussar Arritmias. Huszar, Hussar Arritmias. Guía de práctica para la interpretación y tratamiento de las arritmias de Kate Wesley, de la editorial Elsevier. Es un libro de bolsillo que cuenta con 7 secciones y explica lo básico de la electrocardiografía, las arritmias auriculares, las arritmias ventriculares, los bloqueos auriculoventriculares y derramas del haz de His, derecha e izquierda, la cardiopatía isquémica y el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Tiene una sección extra en donde, bueno, les va a hablar un poquito acerca de qué es y para qué sirve la interpretación de un electrocardiograma. Les va a gustar mucho, sé que les va a gustar mucho, porque es un libro que tiene mucha creatividad, que está muy bien dirigido, que está muy bien resumido, es decir, las palabras que vienen en ese libro de bolsillo de verdad que son las suficientes para poderles explicar. De hecho, es una de las referencias bibliográficas que estamos utilizando el día de hoy para poderles hablar de la fibrilación auricular. Ese libro nos ayudó mucho como una referencia bibliográfica. Además de que cuenta con muchas imágenes que nos favorecen el aprendizaje. Se los dejamos en la descripción, en un link donde ustedes lo van a poder descargar o poder visitar para cuando ustedes tengan alguna duda o situación relacionada a las arritmias. Pues bueno, ese librito les puede ayudar bastante. Muy bien, y eso sería como la recomendación de la semana. En cuanto a la nueva sección, y vamos a retomar una sección que ya no hacíamos hace algún tiempecito, que la habíamos iniciado y después la dejamos en pausa, pues hoy la vamos a volver a retomar y la vamos a retomar para los futuros episodios porque creo que sí es algo bien importante, pues es la noticia de la semana. Consiguen bloquear el cáncer de piel utilizando piel humana artificial. Un grupo de investigación de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, ha conseguido, mediante el uso de piel humana artificial, bloquear el crecimiento invasivo en un modelo de cáncer de piel. El estudio, publicado en la revista científica Science Signaling, analiza lo que ocurre realmente cuando una célula se convierte en cancerosa. Y cito: hemos estudiado una de las vías de señalización de las células, la denominada vía TGF-beta. Esta vía desempeña un papel fundamental en la comunicación de la célula con su entorno y controla, por ejemplo, el crecimiento y la división celular. Si se dañan los mecanismos, esta célula puede convertirse en cancerosa e invadir el tejido circundante, ha explicado Hans Wandal, catedrático y director del equipo del Departamento de Medicina Celular y Molecular de la Universidad de Copenhague. Para bloquear el crecimiento invasivo, ellos nos van a mencionar lo siguiente.
En circunstancias normales, las células de la piel no empiezan a invadir la hipodermis y causar estragos. En su lugar, producirán una nueva capa de piel, pero cuando aparecen células cancerosas, estas ya no respetan los límites entre las capas de la piel y empiezan a invadirse unas a otras. Es lo que se denomina crecimiento invasivo. Hans Wandel y sus colegas han estado estudiando la vía del TGF-beta y han aplicado métodos para bloquear el crecimiento invasivo y frenar así el crecimiento invasivo en el cáncer de piel. Y cito: ya disponemos de varios fármacos que pueden bloquear estas vías de señalización y que pueden utilizarse en ensayos. Hemos utilizado algunos de ellos en este estudio. Algunos de estos fármacos ya se han probado en humanos y otros están en proceso de probarse en relación con otros tipos de cáncer. También podrían probarse específicamente en el cáncer de piel, ha detallado la profesora asociada y coautora del estudio, Sally Davidstein. La piel artificial. La piel artificial utilizada por los investigadores en el estudio consiste en células cutáneas humanas artificiales manipuladas genéticamente. Las células cutáneas se producen en un tejido subcutáneo hecho de colágeno. Esto hace que las células crezcan en capas, como en la piel humana real. A diferencia de los modelos en ratones, el modelo cutáneo, que es otra palabra para la piel artificial, permite a los investigadores introducir cambios genéticos artificiales con relativa rapidez, lo que permite conocer mejor los sistemas que favorecen el desarrollo y la renovación de la piel. De este modo, también pueden reproducir y seguir el desarrollo de otros trastornos cutáneos, no solo el cáncer de la piel. Y cito: al utilizar piel humana artificial, superamos el obstáculo potencialmente problemático de si los resultados de las pruebas en modelos de ratones pueden transferirse al tejido humano. Antes, en la mayoría de los estudios de este tipo, utilizábamos modelos de ratones. En cambio, ahora podemos concluir que estas sustancias probablemente no son nocivas y podrían funcionar en la práctica, porque la piel artificial significa que estamos más cerca de la realidad humana, ha detallado Wandel en todo este estudio que está padrísimo y que bueno, esperemos que tenga los resultados mejor posibles, porque obviamente pues es un estudio pequeño que si bien ha demostrado que sí funciona, pues tendrá que llevarse a cabo a final de cuentas en un ser humano, ¿no? Y en ese momento determinaremos si sí o no funcionó, pero de primera instancia pues es una luz, una esperanza bastante importante que puedan bloquear el crecimiento invasivo de estas células cancerígenas hacia el tejido cutáneo en este caso, y si funciona ahí pues van a tratar de replicarlo en otros tejidos y tener mejores oportunidades para superar esta patología tan complicada como lo es el cáncer, ¿no? Muy bien, entonces eso ha sido la noticia de la semana. Espero que les haya gustado mucho. Busquen este tipo de información, ahonden en estos temas y llévenla a sus espacios de trabajo, con sus amigos, en la escuela, en las unidades de posgrado donde necesiten debatir de este tipo de temas. Estaría padrísimo para que todos estemos en el mundo enfermero, ¿no? A final de cuentas. Muy bien. Y quiero agregar la última sección del podcast, que son las fechas relevantes de la semana, que esta sí es una nueva sección, ¿no? En específico, y que esta sección estaremos hablando específicamente de fechas que sean relevantes en cultura general y en la salud, ¿no? Obviamente a nivel mundial, y habrá algunas que sean específicamente de México, que bueno, estaremos haciendo hincapié en ello. Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar con las fechas relevantes de esta semana, la semana en la que sale el episodio, y tenemos que el 28 de febrero es el Día de las Enfermedades Raras. El 1 de marzo es el Día de la Cero Discriminación. Se conmemora, ¿no? El 3 de marzo es la conmemoración del Día Internacional de la Audición y del Día Mundial de los Defectos al Nacimiento. Y el 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad, una conmemoración a todos los que estuvimos o estaremos en ese grupo de alto riesgo para enfermedades metabólicas, cardíacas o el binomio cardiometabólicas, ¿cierto? Entonces,
Son fechas relevantes de esta semana, hay que estar en conciencia de lo que viene, hay que estar planeando cosas, hay que divulgar todo este tipo de conocimiento para que las personas en general pues conozcan que hay días específicos también para estas situaciones, más allá de que si se celebra San Juanito, San Benito o San José, que muy respetable, pero que también debemos de conmemorar ciertas fechas que nos van a ayudar a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien, hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y en todas las plataformas de audio que ustedes deseen. Y también vayan, síganos en nuestro canal de YouTube, Lo Bello de Ser Enfermero, en donde a partir del mes de marzo van a poder encontrar muchas nuevas sorpresas. Si quieren que hable de un tema en específico, en cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, pueden comunicarse conmigo por cualquiera de esas vías y entonces me solicitan el tema que quieren escuchar y lo más pronto posible pues hablaremos con ustedes de este tema. El siguiente episodio, el número 65, hablaremos acerca de el edema agudo de pulmón. Espero que se encuentren bien, sacien sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Nos escuchamos el próximo martes con más del mundo enfermero. Hasta la próxima. Bye.